Este podcast pertenece a la red Podcast SN. Historia con sentido. Un podcast realizado y presentado por Juan Carlos González. Un saludo a cuantas personas se acercan a través de las redes sociales, de Facebook, de Twitter, de mi página web, Historia con Sentido. Yo soy Juan Carlos González y un día más encantado de acercaros una parte de la historia. Seguimos en Londres, seguimos con las iglesias de San Christopher Wren y hoy, si me da el espacio, voy a recorrer tres: Santa Margarita, San Martin Ludgate y San Mary. Pero vamos con el introito. Cuando oí hablar de Juaristi, pues casi me pensaba que estaba en clase con algún compañero, porque era un apellido bastante común, pero yo me acordaba que era Juaristi, con U, y cuando lo leí con O, Juaristi. Digo, pues esto será una americanización, y efectivamente era una cubanización de un apellido vasco de la pintora Aimé Juaristi, con O. ¿Quién es y por qué os hablo de ella? Porque acabo de venir de ver la exposición Umbrías, que está en la Neomudéjar, y me ha impactado mucho por mi desconocimiento de esa pintora. Porque Aimé Juaristi es, con diferencia, una de las más reconocidas pintoras abstractas de acento informalista dentro de lo que es el panorama centroamericano, concretamente del llamado Estrecho Dudoso. Nacido en Cuba, ha transcurrido toda su vida fuera de su tierra natal, en una suerte de permanente exilio bajo el dominio de varias banderas. Actualmente reside en Costa Rica, desde donde centraliza gran parte de su producción pictórica, respaldada por la prestigiosa galería Klaus Steinmetz Contemporary, donde ha realizado tres de sus más importantes exposiciones. Ella es arquitecta e interiorista de formación y llegó a la pintura, ella dice, que casi por azar, como una elocuente expresión resultante de otro ámbito profesional en el que ha generado un modo de hacer bajo lo que es el estilo de una línea como muy propia. El rasgo que más sobresale de su pintura es la rabia, un modo de proceder frente al soporte sobre el que pinta, que le convierte en una auténtica, no sé si decirlo, bestia de la materia, adquiriendo un carácter performativo y confesional de lo que es su ejercicio pictórico. Es una pintora que aparenta convencimiento cuando pinta. Y su obra se ha expuesto en multitud de ferias, en bienales, en exposiciones colectivas de artistas latinoamericanos y más allá de todas las fronteras cercanas nuestras. Ha exhibido y exhibe con asiduidad en Costa Rica, en Cuba, en México, en Guatemala, en nuestro país, en Ecuador, bueno, muchos países. Fue seleccionada varias veces por Rebecca Wilson para la colección de el surrealismo pop y para la galería Stachy, que tiene la sede en Londres, y en el 2016 fue la ganadora del premio de los grandes artistas emergentes de Dubái, que ya sabéis que Dubái es la que pone pasta para comprar todas las obras y están creando museos casi como quien hace empanadillas. Y su obra, ella aparece en varias publicaciones y en todo lo que son estas guías de importantes artistas del arte. La frase que definía Umbrías, su explicación era una frase de Baruch Spinoza, que ya era una declaración de principios, ¿no? Que dice: la potencia es un paradigma sanatorio, una vía tortuosa de supervivencia.
La oscuridad, el calor, los retos vitales que nos pone la vida son una prueba para descubrir quiénes somos realmente y qué potencialidades poseemos. La potencia de una cosa, según Spinoza, es la esencia activa por medio de la cual produce los efectos inherentes a su naturaleza. Esto es la potencia de conservar su propia naturaleza, su propio ser. Y el conjunto de series y de trabajos que agrupa esta exposición planean en todo lo que es ese territorio oscuro de Juaristi, con una suerte de vacíos infinitos, de negritudes, de cubículos por momentos tenebrosos que se ahogan entre supuestos gritos gestuales ausentes de sonido. Compleja la acción del dolor, probablemente como impregnado en la condición de un trazo prácticamente muy negro, muy monócromo, y un diálogo escultórico y de gran convicción, pero que está operado desde las lógicas del arte contemporáneo. Aimé Juaristi se expone tras un suceso que casi le quita la vida. Reponerse, apoyarse en el arte ha sido su pócima alquímica para la rehabilitación de su espíritu, que tiene que ser fuerte e indomable. El carácter de la serie se introduce al espectador en las zonas umbrías, oscuras de la artista, los territorios íntimos, los retos de superación, muchas veces no exentos de frustración y de dolor, y los apoyos simbólicos trasladados a piezas escultóricas forman un abanico de resiliencias en forma de bastones sobre los que apoyarse para caminar, para combatir y para seguir avanzando. Aimé Juaristi abarca en Umbría técnicas, lenguajes mixtos para facilitar una inmersión subjetiva donde el espejo de sus espacios interpelan a los nuestros con el fin de arrancarnos de la monotonía sonora y adormecida de un acto social continuado que parece haberse asentado en lo que es nuestra vida cotidiana. El recorrido vital onírico de esta propuesta plantea una deriva de naufragios espirituales donde la bitácora de Aimé Juaristi deambula por túneles, por arcángeles, por familias, por diques secos, por bosques sonores, por cementerios, por panteones, una guerra continua que nos hermana en procesos de resistencia y donde el viaje, pese a los años vividos, solo acaba de empezar. Aimé Juaristi en Umbrías, su exposición, siempre sorprendente, esta gran sala que es la Neomudéjar. Y nos volvemos a Londres. Fijaros que suelto de lo que era la negritud y la sensibilidad de una pintora que pintaba casi todo prácticamente en negro, en blanco y negro, con todo lo que es la espectacularidad de las construcciones y de las restauraciones que hizo Christopher Wren. Nos acercamos a Santa Margarita Patens, un templo situado en Eastcheap, y esta Margarita, la dedicación es la de Santa Margarita de Antioquía. La iglesia fue registrada por primera vez en 1067, momento en que fue probablemente construida en madera, y fue reconstruida en piedra en una fecha posterior desconocida, pero quedó en tan mal estado que tuvo que ser demolida en 1530. Fue reconstruida en 1538, pero fue nuevamente destruida en el gran incendio de Londres de 1666. La iglesia actual fue reconstruida por Christopher Wren, como estamos viendo sus iglesias, en el año 1687. Y es una de las pocas iglesias que también escaparon de daños significativos de la Segunda Guerra Mundial. En 1954 Santa Margarita Patens dejó de ser una iglesia parroquial y se convirtió en una de las iglesias del gremio de la ciudad, dentro de los cargos del señor canciller y bajo la jurisdicción del Obispado de Londres. Tiene culto a lo largo de la semana laboral y en lugar de congregación dominical, con fieles
provenientes principalmente de personas que trabajan en las oficinas cercanas. Y la torre alberga la oficina del archidiácono de Hackney. El exterior de la iglesia es notable con una aguja de 200 pies de altura, la tercera más alta de Bren, y la única que diseñó en un estilo medieval. Esto a veces se conoce como la única verdadera aguja de Bren, y su interior es un rectángulo simple con algunos accesorios inusuales, como los únicos bancos con dosel de Londres que datan del siglo XVII. Estos estaban destinados a los religiosos y se ha pensado que las iniciales CW que aparecen en alguno de los bancos se refirieron a Christopher Wren, pero más bien puede significar guardianes de la iglesia. Otras características del interior constituyen una caja de castigo tallada en la cabeza del diablo, donde los malhechores tuvieron que sentarse durante el servicio de la iglesia. Los llevaban allí para la humillación. Tradicionalmente se dice que el nombre deriva de patens o zuecos o almadrañas de madera que más tarde los soldados con anillos de hierro elevados los colgaban en los lugares, y de ahí parece ser que les vinieron el nombre porque los dejaban en la puerta de la iglesia. Otro de los tiempos es San Martín Ludgate. Es una iglesia anglicana en Ludgate Hill, en el barrio de Framington, en la ciudad de Londres, una iglesia de origen medieval, y el edificio actual data de 1677-84 y fue rediseñado por Sir Christopher Wren. Algunas leyendas conectan la iglesia con el legendario rey Cadwallo, y un letrero en el frente de la iglesia dice: Cadwallo, del rey de los británicos, se dice que fue enterrado aquí en el 677. Historiadores modernos citan su muerte en el año 682. Y la imagen de Cadwallo fue supuestamente colocada en Ludgate para ahuyentar a los sajones. Sin embargo, Middlesex y la zona de Londres estaban controladas por las políticas anglosajonas en ese momento, y no hay evidencia de ocupación británica o de cualquier otra ocupación de la zona intramuros del abandonado Londinum, la ciudad romana, desde finales del siglo IV. Sin embargo, la primera referencia escrita es de 1174. Un monasterio de Balkfer fue construido cerca en 1278 y la iglesia fue reconstruida en 1437 y la torre fue alcanzada por un rayo en el año 1561. Los libros parroquiales comienzan a partir del año 1410 y antes de la reforma la iglesia estaba bajo el control de la abadía de Westminster y después bajo el de la catedral de San Pablo. Las iglesias que se dedican a él a menudo se encuentran justo dentro de lo que eran las puertas de la ciudad. Una placa azul junto a la iglesia registra la presencia anterior en Ludgate, demolido en 1760. Desde la parte baja de Field Street, el campanario se encuentra frente a la cúpula de la catedral de San Pablo, y Wren probablemente planteó hacer un contraste entre el campanario puntiagudo de San Martin Ludgate y la gran cúpula de San Pablo. Es una curiosa combinación de una cúpula cubierta de plomo coronada por una linterna y delante de esta grandiosidad de fuerte campanario como si fuera un obelisco. La iglesia medieval fue reparada en 1623, pero duró poco al ser destruida por el gran incendio de Londres de 1666. La reconstrucción no fue inmediata, pero se completó en gran medida en 1680 y se terminó en 1703. En 1669 se encontró una lápida romana, ahora en el Museo Ashmolean, y el diseño actual está rematado por una cúpula octogonal cubierta de plomo que sostiene un balcón y una aguja cónica que se eleva a una altura
de 158 pies, ahora sí que tengo los pies lo que son 48 metros, 50 metros ya es altura, ¿eh? Y el centro de la iglesia tiene forma de cruz griega con 4 grandes columnas, y la lámpara de araña data de alrededor de 1778 y proviene de las Islas Indias Occidentales. Como curiosidad, en el registro de entierros, el 28 de enero del año 1615, en San Martín de Ludgate, fue enterrado un anatomista del Colegio de Médicos, que fue anotado como primer registro pues, de lo que era su cementerio parroquial. El Colegio Real de Médicos se encontraba en el Amen Corner, a pocos metros, en los años entre 1614 y 1666. Y en 1678 Robert Hood diseñó una nueva sala en Waverley Lane, también cerca. Y la vista desde el campanario hacia el río es espectacular, siendo pintada por una obra muy bonita de Thomas Baynes. En 1893-1894 la iglesia se sometió a una importante reconstrucción y alteración con el nivel del suelo levantado y muchos cuerpos desenterrados del cementerio y enterrados en el nuevo cementerio de Brookwood. Y en 1941, durante el Blitz de Londres, una bomba incendiaria alemana dañó el techo, pero San Martín recibió relativamente poco daño durante la Segunda Guerra Mundial. El órgano es un diseño de Bernard Smith que data del año 1684 y hay tallas de Gibbons en su interior. Las tallas contemporáneas en la iglesia también se atribuyen a 3 ebanistas, Atium, Draper y Pullen, y a los talladores Cooper y William Newman. Hay recitales de órgano cada 2 lunes y así como música de cámara todos los miércoles y viernes. El tercer templo que vamos a visitar es St. Mary Upchurch. Es también un templo de la Iglesia de Inglaterra en Cannon Street, en la ciudad de Londres, dedicado a la Santísima Virgen María, mencionándose por primera vez entre 1198 y 1199. La iglesia medieval fue destruida en el gran incendio de 1666 y reemplazada por el edificio actual. El nombre adicional de Upchurch puede ser una variante de Upchurch, refiriéndose a su terreno en el terreno comparativamente alto, y el patrocinio de la iglesia perteneció al convento de Santa María Ori en Southwark hasta alrededor de 1455, cuando pasó el maestro y capellán del colegio del Corpus Christi a pertenecer a ellos, el de la iglesia de St. Lawrence Putney. Después de la reforma, el arzobispo Parker persuadió a Isabel I para que concediera a la iglesia su Universidad Corpus Christi de Cambridge, que había nombrado al titular que ha nombrado es nombramiento real desde entonces. El restaurado y embellecido en 1611 a costa de los feligreses, Santa María fue destruida por el gran incendio en 1666. La iglesia fue reconstruida por Sir Christopher Wren o bajo su dirección entre 1681 y 1686, y la parroquia estaba unida con la cercana iglesia de St. Lawrence Putney, también destruida por el gran fuego pero que no fue reconstruida. Una bomba golpeó la iglesia en septiembre del año 1940 durante el Blitz de Londres y el mayor daño fue a la cúpula. El arquitecto William Godfrey Allen fue quien la restauró entre 1948 y 1943. La cúpula fue restaurada por William Tristan y el trabajo de ella fue completado después de su muerte en el año 1952 por el artista Walter Hoyle. Muchas fuentes describen los retablos como destrozados en muchas piezas tras el bombardeo y luego cuidadosamente restaurados. De hecho, fueron retirados de la iglesia por orden de la Junta Parroquial y mantenidos en un lugar de seguridad durante la duración de la guerra.
La iglesia tiene un exterior de ladrillo rojo con apósitos de madera. Hay una torre de 4 plantas y 51 pies de altura con una hoja de plomo, y la iglesia fue originalmente pensada para ser mucho más grande, con una estructura similar a San Stephen Walbrook. Sin embargo, por razones desconocidas, fue reconstruido a menor escala bajo la supervisión de Robert Hooke. El techo de la iglesia toma forma de una cúpula redonda atravesada por 4 aberturas elípticas que se vuelven casi circulares externamente en las ventanas. La cúpula brota de 4 paredes de ladrillo liso, no tiene contrafuertes externos y se extiende más de 40 pies de ancho. Fue pintado con un esquema decorativo actual en 1708, cuando toda la iglesia se puso en reparación y en embellecimiento. El artista era casi con toda seguridad William Snow, uno de los miembros de la compañía de pintores Steiner, que vivía en una casa junto al lado de la iglesia, y las cuentas de la iglesia de los pagos de las listas de ese tiempo se refieren al señor Snow, sin especificar, sin embargo, los servicios prestados, más que los pagos. Pintadas en óleos directamente sobre yeso, las decoraciones se dividen en 2 horizontalmente con una cornisa a tromperel pintada. Por encima de esto, un coro de ángeles y querubines en la decoración